En Bel Air acaban de tumbarle 40 millones de dólares a una sola mansión. En Naples el lujo cayó un 20% en unos meses. En Sarasota, una casa de más de 1 millón ahora tarda 71 días en encontrar dueño, cuando antes eran 36. En Napa, el precio medio está muy por debajo del pico de 2023. En Miami-Dade, los ricos prefieren retirar la casa del mercado antes que bajarle el precio. Y ojo con esto, compa. Si el golpe ya llegó a las casas de 100 millones, ¿qué crees que le pasa a la tuya? Cuando se cae la punta de la pirámide, es que el suelo todavía está lejísimos. Hoy, 10 mercados de lujo donde hasta los millonarios están perdiendo lana. Empezamos por el número 10. Número 10. Bel Air, Los Ángeles, California. Arrancamos por arriba, por lo más alto de todo, porque aquí es donde se ve más claro que el barco hace agua. Bel Air, Los Ángeles. La cuadra de los millonarios de verdad, la de las verjas eléctricas, los cipreses recortados con regla y las mansiones que salen en las películas. El lugar donde una casa no es una casa, es una declaración de que llegaste hasta arriba. Aquí no vive el que trabaja, aquí vive el que ya no necesita trabajar. Y precisamente por eso lo que voy a contarte pega tan duro. Fíjate en esta propiedad, la que llaman La Fin. Salió al mercado pidiendo 139 millones de dólares. 139 millones por una casota de 12 recámaras, con sala para catar vodka, muro para escalar y elevador para 6 carros. La casa de los sueños de sueños. Pues, según reportó Fox Business en enero de 2026, le acaban de recortar el precio hasta 99.9 millones. Saca la cuenta, brother. 40 millones de dólares menos, de un solo tijeretazo, en una sola corrección de precio. Y aquí está el detalle que quiero que entiendas, porque no es un capricho de un vendedor excéntrico. El lujo es la primera pieza que se congela cuando el mercado se pone nervioso. Una casa de 100 millones no la compra nadie por necesidad. Nadie llega diciendo, necesito techo. Es una compra de puro deseo, de puro antojo, y el antojo es lo primero que la gente guarda cuando huele que las cosas se van a poner feas. Cuando el comprador de arriba se cruza de brazos, el vendedor de arriba tiene dos opciones: esperar sentado años o soltar 40 millones para que alguien voltee a ver. Piénsalo así, hombre. 40 millones es más de lo que valen juntas cientos de casas normales del país. Es dinero que se evaporó de un patrimonio en el tiempo que tú tardas en firmar un contrato. Y si eso le pasa al que tiene una mansión con muro de escalar, ¿de verdad crees que tu casa de 3 recámaras en un suburbio está blindada? La punta de la pirámide se está agrietando primero porque es la más frágil, no la más fuerte. La gente se equivoca creyendo que el dinero grande está a salvo del ciclo, que los ricos no pierden. Y la neta es al revés. Los primeros en soltar precio son los que juegan con casas que nadie necesita. Antes de pensar que tu barrio está inmune porque aquí siempre sube, checa qué está haciendo el segmento de lujo cerca de ti, porque él avisa primero. ¿Tú qué ves en tu zona? ¿Ya hay casas caras que llevan meses colgadas sin venderse? Cuéntamelo abajo. Nos bajamos de la colina, número 9. Número 9. Naples, Florida. Segmento de lujo. Bajamos de California y cruzamos el país hasta la costa del Golfo de Florida, Naples. Si alguna vez viste una postal de la Florida rica, era esto: palmeras alineadas, calles limpias, canchas de golf hasta donde alcanza la vista, jubilados millonarios del norte que vinieron a pasar el invierno y se quedaron para siempre. Naples fue durante años el sinónimo de aquí llegó el dinero y aquí se queda. El lujo tranquilo, el de casas frente al agua, donde nunca pasaba nada malo. Pues fíjate lo que pasó. Según el análisis de mercado y los datos de Nabor de marzo de 2026, los precios del segmento de lujo en Naples cayeron alrededor de un 20%. 20%, compa, en el lugar que se suponía a prueba de todo. No es un barrio pobre que se vino abajo, es la joya de la corona de la Florida cara, y aún así soltó una quinta parte de su valor. Y aquí está lo que quiero que veas, porque explica todo. Cuando el mercado se pone nervioso, el lujo no cae por moda, cae por matemática. El comprador de lujo casi nunca tiene prisa. No está huyendo de una renta, no le corre el contrato de alquiler, no necesita firmar este mes. Entonces, en cuanto ve el ambiente feo, simplemente se sienta a esperar. ¿Y qué le pasa al vendedor de lujo cuando nadie tiene prisa por comprarle?
que la casa se queda ahí, semana tras semana, mes tras mes, hasta que no le queda de otra que bajarle. Súmale el otro peso que casi nadie mete en la cuenta al principio: los costos de tener la casa. En esta parte de la Florida, el seguro y los costos de mantener una propiedad frente al agua se dispararon en los últimos años, y eso golpea más fuerte justo al segmento caro. Una cosa es pagar la hipoteca de una casota, y otra muy distinta es sostener año tras año un seguro que sube y sube. Ese peso invisible es el que va empujando a más de un vendedor de lujo a soltar precio antes de lo que pensaba. La gente de fuera mira Naples y piensa, ahí el dinero nunca baja, esa es zona segura. Y el error está justo ahí: confundir prestigio con blindaje. Un barrio caro no es un barrio inmune, es un barrio donde el golpe tarda un poco más en llegar, pero llega igual, y a veces más fuerte. Si vas a meter tu lana en el lujo de la Florida, no preguntes solo cuánto vale la casa hoy, pregunta cuánto cuesta sostenerla cada año y cuántos meses lleva sin vendérsela de al lado. Seguimos hacia la costa este, número 8. Número 8. Boca Raton, Florida, 21.719 Marigot Drive. Nos movemos a Boca Raton, en la costa este de la Florida. Boca es de esos nombres que suenan a dinero antes de que llegues. Palmeras, campos de golf privados, comunidades con caseta de vigilancia, gente que vino de Nueva York y de Nueva Jersey a presumir que ya no aguanta inviernos. El tipo de lugar donde el vendedor de casas te habla como si te estuviera haciendo un favor por dejarte comprar ahí. Boca es orgullo puro, la Florida que se pone traje. Pero déjame contarte de una casa en concreto, en la calle Marigot, número 21719. Según los datos de Zillow, en 2026 a ese listado le bajaron $100,000 del precio. $100,000 de rebaja, así, en un solo movimiento, en el barrio que se supone que nunca baja. Y ojo, no hablo de un porcentaje abstracto que suena bonito en un reporte, hablo de una casa real, con dirección, a la que su dueño tuvo que soltarle $100,000 de la lana para ver si así alguien la voltea a ver. Y aquí está el punto, hombre. Una rebaja así no la haces por generoso. La haces cuando pusiste la casa, esperaste, no llegó nadie, volviste a esperar y seguía sin llegar nadie. $100,000 menos es el precio de la paciencia que ya se le acabó al vendedor. Es la manera educada de decir, por favor, alguien, quien sea, hágame una oferta. Piénsalo como lo que realmente significa para el vecino. Si la casa de la calle Marigot bajó $100,000, la del lado, la que el vecino compró hace 2 años pagando el precio completo, también vale $100,000 menos ahora mismo, aunque nadie le haya avisado. Así funciona. Una rebaja no baja una casa, baja toda la cuadra. El que ya compró en Boca creyendo que su patrimonio solo sube, está perdiendo mientras duerme. Y por cierto, si esto te está abriendo los ojos sobre cómo funciona el juego de verdad, dale al botón de suscribirte, que aquí no te vendo humo, te enseño la cuenta completa. La gente se equivoca pensando que una rebaja es una oportunidad y punto, sin preguntarse por qué justo aquí y justo ahora hay que bajar $100,000 para mover una casa. Antes de emocionarte con un descuento en el lujo, pregúntate si ese descuento no es en realidad la señal de que el barrio entero se está enfriando. ¿Tú comprarías con una rebaja así o te daría desconfianza? Dímelo abajo. Seguimos por la Florida, número 7. Número 7. West Palm Beach, Florida. Subimos un poco por la misma costa y llegamos a West Palm Beach. Este lugar tiene una historia curiosa, porque durante los últimos años fue de los que más presumían llegada de dinero. Ejecutivos, fondos, oficinas que se mudaron del norte, gente de mucha lana buscando sol y menos impuestos. West Palm se vendió a sí misma como la nueva capital del dinero del sur, el lugar donde el lujo iba a subir para siempre, porque, decían, aquí sigue entrando gente rica todos los días. Y aquí está el plot twist que quiero que entiendas. Según reportó Wolf Street el 16 de junio de 2026, West Palm Beach está señalada como un mercado con alto riesgo de seguir cayendo, y ojo, a pesar de todo ese flujo de compradores de lujo que llegan. Léelo otra vez, compa. Llega gente con dinero, y aún así el riesgo de caída sigue alto. Eso rompe la lógica que te vendieron, la de mientras entren ricos, los precios se sostienen. ¿Por qué pasa esto? Porque un mercado no se sostiene solo con que llegue gente, se sostiene con que los números cierren.
Y cuando durante años se construyó y se puso a la venta pensando en una fiesta que no para, se acumula tanta oferta de lujo que ni el flujo de compradores nuevos alcanza a tragarla. Es como una fiesta donde siguen llegando invitados, pero el salón ya está tan lleno de sillas vacías, puestas de más, que igual se ve triste. La demanda existe, pero la oferta la rebasó. Súmale el peso de sostener una propiedad de lujo aquí. Los costos de seguro en esta zona de la Florida no perdonan, y eso hace que hasta el comprador con dinero se lo piense 2 veces antes de cargar con una casa cara que además le va a costar una fortuna asegurar y mantener cada año. El precio de compra es solo la entrada. La cuenta de mantenerla es la que asusta. La gente lee "sigue llegando dinero a West Palm" y concluye que es zona segura para invertir. El error es creer que la llegada de ricos garantiza precios. La garantía viene de que haya menos casas que compradores, y aquí es al revés. Antes de meter tu lana en el lujo de una ciudad de moda, no preguntes cuánta gente rica está llegando. Pregunta cuántas casas caras llevan meses sin venderse. Si esto te sirve para no tragarte el cuento fácil, ya valió la pena. Nos vamos a Miami, número 6. Número 6. Miami, Brickell, reventa de lujo, Florida. Aterrizamos en el corazón que brilla de Miami, Brickell. Las torres de cristal, los balcones frente a la bahía, los carros deportivos formados en la entrada, la postal que le venden al mundo entero como el lujo tropical. Brickell fue el imán del dinero internacional, el lugar donde comprabas un condominio en las alturas y presumías que vivías en el pedazo más caro y más nuevo de la ciudad. La promesa era simple: aquí compras arriba y solo sube. Pero fíjate en lo que está pasando con la reventa de lujo en las torres, sobre todo las que ya tienen unos años encima. Según los datos de Price Panic de 2026, las cuotas de mantenimiento, el famoso HOA, subieron alrededor de un 50% desde 2022. 50% más de HOA, compa, en apenas unos años. Y eso está aplastando el precio de reventa de las torres viejas, porque nadie quiere pagar precio de lujo por un condominio que además te clava una cuota mensual que no para de crecer. Aquí está el detalle que quiero que agarres bien. En un condominio, tú no pagas solo la hipoteca. Pagas también esa cuota mensual que la asociación te cobra para mantener el edificio. Y esa cuota no está fija como tu hipoteca. Sube sola, año con año, según lo que decida el edificio. Cuando esa cuota se dispara un 50%, el comprador nuevo saca la calculadora y dice: espérate, esto ya no me cierra. Y entonces solo compra si le bajan el precio de la unidad. Así, el HOA que sube empuja el precio de venta hacia abajo. Y hay una razón detrás de por qué suben tanto esas cuotas en las torres viejas de Miami. Los edificios envejecen, necesitan reservas, reparaciones, ponerse al día. Todo eso lo pagan los dueños vía HOA. O sea que entre más viejo el edificio de lujo, más pesada la cuota y más castigada la reventa. Es el lujo de ayer pagando la factura de hoy. La gente compra en Brickell mirando solo la vista y el precio de la unidad, sin preguntar cuánto era el HOA hace 3 años y cuánto es hoy. Ese es el error que te sale carísimo. Antes de comprar reventa de lujo en una torre, pide la historia del HOA de los últimos años, no solo el número de hoy, porque ahí se esconde la verdad. ¿Tú vivirías en una torre de lujo sabiendo que la cuota sube sola cada año? Cuéntame abajo. Seguimos frente al agua, número 5. Número 5. Aventura, lujo frente al agua, Florida. Justo al norte de Miami está Aventura, y aquí la cosa se pone todavía más seria. Aventura es lujo frente al agua del bueno. Torres con marina propia, condominios donde el balcón da directo a la bahía, el sueño de amarrar el yate abajo de tu casa. Es de esos lugares que la gente compra pensando que ya llegó a la meta de la vida, que ese departamento frente al agua es la recompensa de toda una carrera de trabajo. La postal perfecta del "ya la hice". Y ahora viene el golpe. Según los datos de Governing Docs de 2026, en torres de lujo de Aventura están cayendo cargos especiales, los famosos Special Assessments, de $400,000 y de $224,000 por unidad. Léelo despacio, hombre. $400,000 de cobro extra, de golpe, encima de todo lo que ya pagas. Eso no es una cuota mensual, eso es un solo cobrón que te llega y te tumba la cuenta bancaria.
Déjame explicarte qué es esa bestia, porque es clave. Un cargo especial es cuando el edificio necesita una obra enorme y no tiene con qué pagarla. Entonces le reparte la factura a todos los dueños de golpe. No es opcional, no lo puedes negociar, te toca tu parte y te toca pagarla. Y cuando esa parte es de $400,000 por una unidad, imagínate lo que le hace a la reventa. Nadie, absolutamente nadie, quiere comprar un departamento que viene con una factura de $400,000 pegada como una lápida. Piénsalo por el lado del que ya vive ahí, porque aquí toca sentirlo de verdad. Hay jubilados que compraron su departamento frente al agua para descansar los últimos años tranquilos, y de repente les llega un papel diciendo que deben $400,000 que no tienen. Gente de 70 y tantos que hizo bien todas las cuentas de su vida y aún así los agarra este cobro que nadie les advirtió. Eso no es un número frío, es el ahorro de toda una vida evaporándose en un solo sobre. Y aquí sí, el sarcasmo va para quien corresponde. No es culpa del jubilado, es de años de torres construidas y vendidas como eternas, sin decir que un día tocaría pagar el mantenimiento de verdad. La gente compra frente al agua mirando la vista y jamás pregunta cuánto tiene el edificio en reservas, ni si viene un cargo especial en camino. Antes de comprar lujo en una torre vieja, pide leer el fondo de reservas de la asociación. Ahí está escrito si te espera una bomba de $400,000. Nos vamos a California Vino, número 4. Número 4. Napa, lujo / zona vinícola, California. Cruzamos otra vez el país hasta el norte de California, al Valle del Vino, Napa. Si hay un lugar que huele a dinero elegante en Estados Unidos, es Napa. Viñedos hasta el horizonte, casas de piedra entre las vides, gente que vuela desde todo el país a pagar una fortuna por una botella y una cena. Napa es el lujo relajado, el de ya no tengo que demostrar nada, solo tomo vino frente a mi viñedo. El tipo de lugar que parecía imposible de tocar. Pues fíjate qué ironía. Según los datos de Realtor.com a inicios de 2026, el precio medio en Napa está bastante por debajo del pico que tuvo en 2023, y alrededor de un 11% de los listados ya traen rebaja. Y para que veas qué tan real es, en la ciudad de Napa el precio medio de venta rondaba los $812,000, cayendo más de un 11% en un año, con las casas tardando 74 días en venderse. Hasta el Valle del Vino soltó precio, compa. Aquí está la lógica, y es la misma canción de todo el lujo. Una casa entre viñedos no la compra nadie por necesidad de techo. Es puro deseo, puro estilo de vida. Y el deseo es lo primero que la gente aparca cuando el ambiente se pone incierto. En cuanto el comprador de lujo huele nervios, se sienta a esperar. Y como aquí el vendedor tampoco tiene prisa de vender, la casa se queda colgada semanas, hasta que alguien pestañea y suelta precio. Que ya un 11% de los listados traigan rebaja, te dice que muchos ya pestañaron. Y hay algo bien de Napa que suma. Es una zona con riesgo de incendios, y eso pegó en los seguros. Asegurar una casa cara en el valle se volvió carísimo, y en algunos casos hasta difícil de conseguir. Cuando asegurar la casa cuesta un ojo de la cara, o de plano no hay quien te la asegure, el comprador se echa para atrás, y el vendedor tiene que compensar bajando el precio. Otra vez el costo de sostener la casa, no el de comprarla, marcando el paso. La gente ve Napa y piensa, eso es tierra de ricos, ahí no baja nada. El error de siempre, confundir prestigio con blindaje. Antes de creer que una zona cara es intocable, mira dos cosas. ¿Cuánto cayó desde su pico y cuántos listados ya traen rebaja? Si son muchos, es que el suelo ya se movió. Si este tipo de análisis te sirve, suscríbete, que seguimos desarmando el cuento del lujo intocable juntos. Regresamos a la Florida, número 3. Número 3. Naples. Segmento de 1,5 millones o más. Florida. Volvemos a Naples, pero ahora a la parte más alta de la parte alta. El segmento de $1,5 millones para arriba. Sí, ya hablamos de Naples, pero este pedazo del mercado merece su propio número, porque lo que pasa aquí arriba es el termómetro más claro de toda la historia. Naples de 1,5 millones o más es donde viven los que ya la hicieron 2 veces, los de casa frente al agua con embarcadero, los que compran sin financiamiento, de puro efectivo. Y aquí está el dato que lo dice todo. Según Neighbor, en marzo de 2026, el segmento de lujo de Naples cargaba 11.5 meses de inventario,
11.5 meses, compa. Déjame traducirte eso, porque es la cifra más importante de este video. El inventario en meses es cuánto tardarías en vender todo lo que está a la venta si nadie pusiera una casa nueva. Un mercado sano anda en 5 o 6 meses. 11.5 meses es casi el doble. O sea, un mercado ahogado en oferta de lujo que nadie está comprando. Fíjate en lo que se llama la bifurcación del mercado, y te lo explico sencillo. El mercado de Naples se partió en dos. Por un lado, las casas normales, que todavía se mueven, y por otro, el lujo, que se quedó atorado con casi un año de inventario. Es como dos ciudades distintas viviendo en el mismo mapa. Abajo hay algo de vida, arriba está congelado. Y cuando el lujo acumula casi 12 meses de casas sin vender, la única salida para el que quiere vender de verdad es bajarle, y bajarle fuerte. Piénsalo por lo humano un segundo. Hay quien puso su casota de 2 millones esperando venderla en unas semanas, como se hacía hace 3 años, y lleva casi un año mirando por la ventana como no llega nadie. Cada mes que pasa, paga seguro, impuestos, mantenimiento de una casa enorme que no logra soltar. Ese es el peso real detrás del número frío. La gente cree que el lujo se vende solo, que una casa así siempre encuentra comprador. La realidad es que el lujo es justo lo que más se atora cuando el mercado se enfría, porque nadie lo necesita. Antes de meterte en el segmento caro de cualquier ciudad, pregunta cuántos meses de inventario carga ese segmento. Si pasa de 7 u 8, corre. Nos quedamos en la costa del Golfo, número 2. Número 2. Sarasota, lujo de 1 millón o más, Florida. Subimos por la costa del Golfo hasta Sarasota. Este es de esos lugares que enamoran a primera vista. Playas de arena blanca finita, un centro con arte y galerías, gente del norte que vino a jubilarse con estilo. Sarasota se vendía como el lujo con buen gusto, el pariente elegante y tranquilo de Miami. Casas de $1 millón para arriba que, decían, se venden solitas porque todo el mundo quiere vivir aquí. Durante años fue verdad, ahora no tanto. Mira estos números porque cuentan una historia en cámara lenta. Según los datos de RSM de mayo de 2026, en el segmento de lujo de 1 millón o más, Sarasota carga alrededor de 9 meses de inventario, y una casa de lujo tarda ahora 71 días en llegar a contrato, cuando antes eran 36. Léelo bien. El tiempo para vender una casa cara se duplicó. Pasó de 36 a 71 días. Lo que antes se movía en poco más de un mes, ahora se arrastra más de 2 meses. Y aquí está el detalle, hombre. Cuando el tiempo de venta se duplica, es la señal más honesta de que la demanda se está apagando. No es que las casas sean feas ni caras de más al inicio, es que hay menos manos levantadas para comprar. Y 9 meses de inventario en el lujo significa lo mismo que en Naples. Un montón de casas caras haciendo fila para venderse, empujando a los vendedores a bajar precio si de verdad quieren salir. Cada día extra que una casa pasa colgada es un día más de presión para tijeretear el precio. Súmale el costo de sostener el lujo en la costa del Golfo. El seguro y el mantenimiento de casas frente al agua aquí también se dispararon en los últimos años. Así que el comprador de lujo no solo se lo piensa por el precio de compra, sino por lo que le va a costar cada año tener la casa. Ese peso invisible es el que hace que la casa tarde 71 días en vez de 36. La gente piensa que el lujo de Sarasota se defiende solo por bonito. El error es creer que belleza y prestigio frenan el ciclo. Antes de comprar caro aquí, mira cuánto tarda en venderse una casa de tu rango y compáralo con hace un par de años. Si se duplicó, el mercado ya te está avisando. ¿Tú aguantarías tu casa 2 meses o más colgada esperando comprador? Dímelo abajo. Y llegamos al número 1. Número 1. Miami-Dade. Ultra lujo, retiro de listados, Florida. Cerramos donde el juego se pone más raro y más revelador de todos. Miami-Dade, el segmento ultra lujo, el de las casas de 15, 20, 40 millones de dólares. Miami-Dade es el escaparate del dinero global, el lugar donde llegan fortunas de medio mundo a comprar mansiones frente al mar, como quien compra un recuerdo. La cima absoluta de la pirámide, el pedazo que se supone que nunca, jamás siente el golpe. Pues fíjate lo que están haciendo justo arriba de todo.
Según los datos de Governing Docs de 2026, en Miami-Dade se está viendo un retiro récord de listados de ultralujo. Los vendedores, en lugar de bajarle el precio a sus mansiones, prefieren sacarlas del mercado por completo. Léelo otra vez, compa. Prefieren retirar la casa antes que reconocer que vale menos. Delisting, le dicen. Esa manera más elegante de rendirse sin admitir que perdiste. Y aquí está lo que esto significa de verdad, porque es más grave de lo que suena. Cuando un vendedor retira su casa en vez de bajarle, no es que la casa valga lo que pedía, es que se niega a aceptar el precio nuevo, más bajo, que el mercado le está ofreciendo. Es como el jugador que se levanta de la mesa antes de perder la última mano para no ver el número final. Pero el número existe igual. Toda esa lana que creían tener ya no está. Solo que al retirar la casa, nadie lo pone por escrito. Piénsalo, hombre. Si el ultralujo, el segmento de la gente que puede aguantar sentada años sin vender, prefiere esconder sus casas antes que mostrarle al mundo cuánto bajaron, ¿qué te dice eso del resto del mercado? Te dice que el golpe es tan real que hasta arriba de todo prefieren taparlo. Cuando la punta de la pirámide se retira en silencio, es porque el suelo se está moviendo y todos lo saben, aunque nadie lo firme. Ahora, seamos justos con un matiz. Hay pedacitos del ultralujo, casas muy únicas de 15 a 40 millones, que sí aguantan porque son irrepetibles. Pero el lujo amplio, el normal, ese sí está proyectando debilidad por todos lados. La gente ve que en Miami-Dade nadie baja precio y cree que es señal de fuerza. Es al revés, no bajan el precio porque prefieren esconderse. Antes de creer que el ultralujo es intocable, fíjate en cuántas casas caras se están retirando del mercado. Ese silencio grita más que cualquier rebaja. Si este video te destapó cómo funciona el juego por arriba, suscríbete, que aquí seguimos leyendo el mercado sin filtros. Hagamos la cuenta final, compa. En Bel Air tumbaron 40 millones de una sola mansión. En Naples, el lujo cayó 20% y carga 11 meses y medio de inventario. En Boca Ratón, una casa soltó 100,000 de rebaja. En West Palm Beach, el riesgo sigue alto, aunque llegue dinero. En Brickell, el HOA subió 50%. En Aventura caen cargos de $400,000 por unidad. En Napa, el precio se hundió bajo el pico de 2023. En Sarasota, el tiempo de venta del lujo se duplicó. Y en Miami-Dade, los ricos esconden sus casas antes que bajarlas. Aquí está la verdad que nadie de arriba quiere decir en voz alta. Si el golpe ya llegó a las casas de 100 millones, tu casa normal no está en otro planeta, está en el mismo mapa. Cuando la punta se agrieta, el suelo todavía tiene mucho camino por caer. Así que la próxima vez que te digan el lujo nunca baja, pregúntales por qué los millonarios están escondiendo sus mansiones. No mires el precio de compra, mira quién está huyendo del mercado.